Bueno, les decía, los sistemas digitales están presentes en todos lados, ¿no? Básicamente estamos rodeados de sistemas digitales. ¿Qué es un sistema digital? Sistema donde se manejan unos y ceros, sistema donde trabajamos con lógica binaria, ¿sí? Por ahora es lo mejor que tenemos, no quiere decir único, eh, pero habrán escuchado alguna vez de computación cuántica, de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Escucharon eso o no? No. Bueno, después googleenlo, está muy bueno, pero todavía eso está bastante verde, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando por un buen tiempo en sistemas digitales. Los sistemas digitales son los que se encargan de manejar la lógica de los unos y ceros, ¿sí? Acuérdense que hablamos en herramienta informática de que se almacenaban unos y ceros, las operaciones se hacían en unos y ceros, ¿sí? Siempre estuvimos hablando de unos y ceros. Entonces, los sistemas digitales son justamente es como hacer un poquito de zoom, si se quiere, en qué es lo que está pasando abajo del programa que nosotros queremos hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, cómo funciona a nivel de hardware lo que estamos queriendo hacer. Hay como muchos caminos para entender esto y hay, o sea, evidentemente, llegar a una PC que funcione tiene todo un proceso y son miles de sistemas digitales unidos. Lo que nosotros queremos hacer es empezar a entender cómo funcionan estos sistemas digitales. Entonces, vamos a hablar primero de qué es un número digital, de dónde se guarda, de cómo se trabaja con esos números, de cómo se suman, de cómo se restan, de cómo se obtienen resultados. Vamos a pasar, bueno, yo voy a compartir pantalla, así eh, lo vamos viendo mejor. Vamos a tener algo de conceptos básicos, ¿sí? Vamos a entender qué es esto de unos y ceros, de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Vamos a ver aritmética binaria y compuertas. La aritmética binaria es justamente cómo yo sumo, resto y opero con estos unos y ceros. Si yo estoy sumando dos números en una PC, y si esos números están almacenados en 1 y 0, evidentemente yo estoy trabajando con 1 y 0, ¿o no? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, vamos a entender cómo funciona eso. Vamos a simularlo, ¿sí? Porque una buena forma de entender es hacer ejercicio de simulación y ver cómo es que esto está respondiendo. Vamos a trabajar un álgebra de Boole. El álgebra de Boole es justamente, un álgebra, ¿sí? Como la que usamos en matemática, como la que usamos en cuando necesitamos hacer operaciones matemáticas, pero limitada obviamente a ceros y unos, ¿sí? Limitada a variables. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con esa álgebra de Boole y cómo se implementa utilizando algo que se llama diagramas de Carnot, que los diagramas de Carnot nos simplifican bastante la vida. ¿Para qué queremos hacer eso y para qué queremos empezar a entender cómo trabajar con números y con el álgebra de Boole y demás? Para hacer sistemas combinacionales en principio. Los sistemas combinacionales, ya vamos a ver un ejemplo un ratito, son sistemas en donde la salida depende de la entrada, ¿sí? Depende de las combinaciones de las entradas. Es decir, yo tengo tres entradas y una salida. Y depende de cómo yo programe esas entradas, o conecte esas entradas, o le ponga las compuertas que necesita esas entradas, es cómo va a operar la salida, ¿sí? Entonces yo puedo tener un circuito que sin tener programación, sin tener if en el medio, pueda resolver problemas, ¿sí? Esos circuitos combinacionales tienen varias ventajas con respecto a la programación de un micro. Lo primero es la velocidad, son mucho más rápidos. Entonces, estos sistemas combinacionales se siguen usando y se utilizan en situaciones en donde
son ejercicios muy simples que no requieren que no requiere una configuración tan compleja, o sea, con lo cual un microprocesador ahí incurriríamos en un costo que no tiene sentido, o en donde los sistemas son demasiado, deben trabajar a velocidades muy rápidas, en donde un sistema con microprocesador, ustedes se acuerdan que el microprocesador hacía una instrucción, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, y después, digamos, entonces era una secuencia, ¿no? Esa secuencia lleva tiempo. Si yo estoy trabajando en algo muy rápido, ese tiempo es demasiado. Entonces, no sirve o no es del todo eficiente o no se aplica a esa solución un microprocesador, si hay que buscar otra forma. Entonces, se sigue trabajando con esto. Y de hecho, cada vez se está trabajando más, ¿sí? Obviamente que los sistemas combinacionales, los sistemas secuenciales se trabajaron en un principio, después los microprocesadores como que abarcaron todo o gran parte de las cosas que se hacían con este tipo de electrónica, y ahora como las velocidades son demasiado altas, hay muchos sistemas que se están desarrollando de nuevo con este tipo de tecnología, todo lo que son los modem de alta velocidad, todo lo que son los sensores para conducción automática, todo ese tipo de cosas que requieren alta velocidad, se están trabajando en sistemas combinacionales como los que vamos a ver ahora. ¿Sí? La evolución de estos sistemas combinacionales son los sistemas secuenciales, en donde ya tenemos un reloj, un clock, que nos ordena un poco que nos ordena un poco el funcionamiento del sistema. Ya vamos a entender por qué. Temporizadores, porque necesitamos alguna vez tener circuitos de tiempo, y memorias, que es lo que entender la parte física de lo que estuvimos haciendo en herramienta informática, ¿sí? ¿Venimos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Virtual y presencial, ¿sí? Algunas clases virtuales, otras clases presenciales. Una vez por semana. Obviamente que las vamos a subir a YouTube como hacemos las otras. Tenemos el Classroom. Vamos a trabajar con ejercicios teóricos, de simulación y prácticos. Me falta una coma acá. Son 3 tipos de ejercicios, ¿sí? Ustedes van a tener que resolver ejercicios donde van a tener que devolver un papel con algo, de simulación, en donde van a tener que crear una simulación en el software, y práctico, en donde van a tener que armar algo. ¿Sí? Y esos que van a armar, lo vamos a armar con Arduino. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Ninguno. Bueno, excelente. ¿Qué nos va a hacer falta? Instalar el Proteus. El Proteus es un software de simulación, ¿sí? Anda dando vueltas por ahí, y ya se lo voy a subir al Classroom. No está todavía en el Classroom, pero ya se lo voy a subir. Sí, ¿Cómo? nosotros el Prote lo usamos en mecatrónica ya, así que ya más o Listo. menos lo sabemos usar. Bueno, excelente entonces. No hace falta que se los pase y ya ganamos algo de tiempo. Hay un apunte en que todavía no he tenido tiempo de terminarlo, pero está en proceso, así que algunas cosas están escritas en el apunte. Y vamos a tener que trabajar con un proyecto de Arduino. Ya lo vamos a discutir mejor esto, a ver cómo lo vamos a ir implementando. Pero lo que nosotros vamos a trabajar y toda la aplicación que vamos a hacer va a ser sobre Arduino. ¿Sí? Bien. Excelente. Entonces vamos a compartir la que le sigue. Bueno, entonces nada, hasta acá. Todo tranquilo, sin ninguna duda. Más o menos claro qué es lo que vamos a hacer, y más o menos claro qué es lo que vamos a tener que trabajar. Evidentemente, la metodología va a ser bastante similar a herramientas, ¿no?
Vamos a trabajar con el profe Fede, que debe estar por ahí. No lo saludé hoy al profe, pero debe estar por ahí. En donde vamos a tener ejercicios. Hola, ¿cómo están? Ahí está el profe, ¿vieron? Vamos a tener que resolver ejercicios en el Classroom, como siempre, y vamos a tener que hacer un parcial, y le vamos a sumar los ejercicios teóricos, prácticos, perdón, en el laboratorio, ¿sí? Entonces hay veces que vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer resolver los ejercicios ahí. Obviamente que el promedio de los ejercicios darán una nota, el parcial dará otra nota y el promedio determinará si regularizan o promocionan la materia, ¿sí? Igual que el anterior. Lo vamos charlando, pero bueno, creo que no van a tener problemas. Si ya pasaron herramientas, es más o menos la misma dinámica, ¿sí? Listo, profe. Una consulta, profe, ¿vamos a ir usando el mismo Classroom de herramienta o va a ser uno? No, le pasé uno recién en el grupo de WhatsApp. ¿No le llegó? ¿No lo vieron? Sí, sí, ahí lo vi. No, cambiemos Classroom, así nos quedan ordenaditas las cosas. Obviamente vamos a trabajar en ese Classroom y vamos a subir ahí todo lo que haga falta. Bien. En definitiva, tenemos que empezar a pensar en algo, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar. Vamos entonces con algo de conceptos básicos, algo que tratemos de entender la base de todo esto, ¿sí? Tenemos dos mundos acá, ¿sí? Un mundo digital y un mundo analógico, ¿sí? Los digitales se caracterizan por tener valores discretos, y los analógicos por valores continuos. ¿Qué quiere decir esto? En esencia que hay saltos, ¿sí? Si uno trabaja con algo analógico, por ejemplo la temperatura, creo que esto ya alguna vez lo charlamos, varía de esta forma, ¿no? Fíjense, esto es una variación de temperatura. No sé, arrancó con 20,8 grados a las 12 y el pico fue acá a las 2 de la tarde que en 25 grados. ¿Sí? Esto fue una variación de temperatura. Pero fíjense que es una línea continua, ¿no? En donde no es que pasó del 24 al 25 dando un salto, ¿sí? ¿Cuántos puntos hay entre el 24 y el 25? Los que prácticamente usted quiera, ¿o no? Infinitos. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Claro. Acuérdense que las rectas tienen infinitos puntos. ¿Sí? ¿Lo vieron eso en matemática o no? Ah, pero en algún lado. En el secundario, alguna vez tienen que haber visto. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque yo depende con qué mida la temperatura cambia infinitesimalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir infinitesimalmente? Que los cambios son infinitamente pequeños. Entonces, yo depende de con qué lo mida, es cuánto voy a poder ver de ese cambio. ¿Sí? Si yo lo estoy midiendo, la temperatura, no sé, mojándome el dedo y poniéndolo así a ver si hace calor o frío, bueno, no voy a poder recibir mucho, ¿no? Ahora, si yo tengo un sensor de temperatura muy preciso, voy a poder medir con muchos decimales esa diferencia de grados. ¿Sí? Con muchos, no con todos, porque todos son infinitos. ¿Sí? Entonces, es una variación analógica. ¿Sí? Variación analógica tanto en la temperatura como en la hora del día. ¿Por qué? Porque yo, ¿cuántos puntos tengo acá? Infinitos en todo sentido, ¿sí? Tengo infinitos puntos entre 23 y 24 grados y tengo infinitos puntos entre las 9 y las 10 de la mañana. Yo podría medir una vez a las 9 y una vez a las 10, o podría medir cada un microsegundo, ¿sí? La temperatura. Entonces, también tengo infinitos puntos ahí. Entonces, esta es una variable que se comporta de manera analógica. Evidentemente, esto no se lleva muy bien con los sistemas digitales, ¿no? Porque es incompatible completamente. Entonces tenemos que encontrar la forma de esto digitalizarlo.
¿Y cómo se digitaliza? Así. Por ejemplo, esta es una temperatura discreta, en donde ya no tengo infinitos puntos, sino que lo que tengo es un punto por hora, con lo cual ya estoy diciendo, bueno, estoy tomando una variable por hora, y a su vez tengo ya discretizado, o sea, es decir, tengo escalones que me representan los grados. Ya no tengo infinito entre el 24 y el 25, sino tengo algunos valores. ¿De qué va a depender esos valores? Y del sensor que esté midiendo, del conversor analógico digital, de lo que estemos trabajando. Pero en esencia, ya mi sistema cambió. ¿Sí? Mi sistema pasó de ser algo que registra la temperatura de una manera analógica a una temperatura discreta. Lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre y a ver son cuestiones, bueno, depende que estemos viendo, ¿no? Si estamos viendo el termómetro ese que cuelga en la casa de la abuela con la luz de madera, con el mercurio en rojo, ¿no? ¿Lo vieron eso? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, sí, sí. ese termómetro, ¿cómo varía? Por la dilatación del mercurio. Claro, cuando hace más calor, el mercurio se dilata y sube la varillita, sí, el líquido adentro del tubito y pone la temperatura. Pero ¿cómo varía eso? ¿Analógicamente o discretamente? Analógicamente. Analógicamente. ¿Por qué, Pablo? Porque no son punto por punto. Vos podés ir viendo toda la variación del mercurio mientras va subiendo en el termómetro. Exacto. Y depende con cuánta lupa mires, es qué tanto te va a dar cuenta de cómo está variando la temperatura, ¿no? Ahora, si yo estoy mirando Canal 12 y veo el lagarto, abajo ponen la temperatura y esa temperatura cómo varía. Discretamente. Discretamente, ¿no? Tienen un sensor ahí que ponen un número de temperatura y la temperatura no varía, creo que tiene un decimal eso. Y cuando varía esa temperatura actualizan el decimal y listo. Miden una vez por hora y cada cuando se modifica la temperatura, modifican ese decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque para un programa de televisión que te quiere informar de temperatura, un decimal y medir una vez por hora está bien. ¿Sí? Si vos estás en un proceso industrial, a lo mejor no te sirve eso. ¿Sí? Si vos estás, no sé, pasteurizando leche, no podés tener un sistema que te esté midiendo una vez por hora la temperatura de la leche, porque tenés que ir ajustando la temperatura para que no te hierva, con lo cual tenés que tener un control un poquito más preciso ahí, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces, esa es básicamente la diferencia entre un sistema discreto y un sistema analógico. El sistema analógico tiene infinitos valores, ¿sí? Varía infinitesimalmente entre dos puntos, y un sistema discreto no. Tengo valores definidos que van a estar definidos por mi sistema. Por un montón de razones, ¿sí? Si yo quiero almacenar la temperatura en un 24 horas, como tiene el gráfico ese que estamos viendo, en ese lugar voy a necesitar un vector de 24 elementos, ¿o no? ¿Sí? Un elemento por hora. Si yo la quiero almacenar la temperatura una vez por segundo, voy a necesitar 3600 veces más elementos en mi vector, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces la memoria, obviamente, de mi sistema va a ser completamente distinta, la cantidad de datos para operar van a ser completamente distintas, con lo cual los sistemas digitales trabajan con variables discretas, no nos queda otra, ¿sí? Y si la variable viene continua o analógica, hay que discretizarla, ¿sí? Si yo conecto un sensor de temperatura que varía de forma
analógica, como ya vamos a ver, bueno, tengo que pasarlo por un conversor analógico digital y tomar determinada cantidad de muestras por segundo, por hora o por día, o como lo quiera trabajar, para discretizar esa temperatura y discretizar eso y poder trabajar. ¿Sí, no? ¿Venimos? Sí, Bien. sí, sí. Otra cosa que tenemos que entender son los niveles lógicos. Nosotros hablamos de niveles lógicos cuando hablamos de ceros y unos, ¿sí? Pero tenemos que entender qué es eso. Nosotros estamos diciendo, bueno, 0 no hay energía, 1 hay voltaje. Hasta ahora venimos con eso, ¿sí? Bueno, no es tan así. O sí, pero no, hay que ver. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama umbrales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo 0 voltios, 0,1 voltios, y sigue siendo 0. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funcionan las compuertas y ya vamos a ver que tienen adentro transistores y tienen, obviamente, componentes electrónicos que van a hacer que me generen y tenga estos umbrales. En donde me especifica el fabricante de lo que yo esté trabajando, cuánto es el voltaje bajo mínimo, el voltaje bajo máximo, el voltaje alto mínimo y el voltaje alto máximo. ¿Qué quiere decir esto? Y probablemente vamos a tener entre 0 y el valor para que lo detecte como 0 va a ser 0 voltios. ¿Sí? El VL mínimo va a ser 0 voltios. El VL máximo, y probablemente esté en 1,5 voltios. El VH mínimo y va a estar en 2 voltios. Y el VH máximo va a estar en 5 voltios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le pongo 2,5 voltios, caigo por acá. Y mi sistema no es capaz de determinar si es alto o bajo. Entonces, depende del sistema, depende la compuerta, depende la situación, lo va a tomar como 0 o lo va a tomar como 1. Entonces mi sistema va a andar mal. ¿Sí? Entonces tengo que evitar entrar en esta zona con la energía que yo le estoy poniendo. Para que el sistema funcione, sí, tiene que tener 1 o 0. No puede tener a veces 1, a veces 0, depende de cómo esté el sol. ¿Sí? Entonces se necesita esta cuestión de asegurar estos niveles de tensiones lógicas. ¿Sí? Hay distintos tecnologías de fabricación de compuertas y de componentes y de sistemas. Entonces, no es que lo que yo les dije es un ejemplo para un sistema de 5 voltios, ¿sí? Pero hay sistemas de 5 voltios, hay sistemas de 3,3 voltios, hay sistemas de 1,8 voltios, hay sistemas de lógica negativa, hay un montón de cosas que hacen que haya que revisar la hoja de datos de lo que estemos trabajando para entender cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Si nosotros lo conectamos al Arduino, sí sigue siendo de 5 voltios, entonces los valores que yo le dije son más o menos así, pero hay que leer la hoja de datos. ¿Estamos, no? ¿Se va entendiendo? Sí. Genial. Bueno, entonces ya entendimos lo que eran sistemas digitales, analógicos, y entendimos lo que son los niveles lógicos. Entonces ya podemos empezar a pensar un poco para qué sirve todo esto. ¿Sí? Digo yo que podemos empezar a pensar. Toda la electrónica, toda la... Ah, no, estoy compartiendo. Toda la... Toda la electrónica digital se va construyendo como en bloques, digamos, ¿no? O sea, uno no piensa en que saca debajo de un repollo un micro, ¿sí? Hay que construirlo. ¿Cómo se construye ese micro? ¿Cómo se va construyendo ese micro? Se va construyendo con bloques. ¿Qué son esos bloques? Y son unidades funcionales más pequeñas, ¿sí? La unidad funcional más pequeña, claramente un transistor, ¿sí? Entonces yo, un transistor, lo uno y lo junto con otros transistores y logro algo que se llaman compuertas. Esas compuertas las junto entre sí
y logro algo que se llaman unidades funcionales. Pueden ser sumadores, restadores, qué sé yo. Unidad de procesamiento, memoria, flip-flop, pueden ser un montón de cosas a medida que voy uniendo esas compuertas. ¿Sí? Y unir esas unidades funcionales, logro construir un microprocesador, ¿sí? Pero esto que estamos viendo es la base de los microprocesadores, la base de la electrónica que estamos trabajando. Evidentemente, hay que arrancar por abajo, ¿no? Para entender cómo funcionan estas cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a trabajar son con compuertas. Las compuertas nos permiten manipular estos unos y ceros y nos permiten hacer cosas con estos unos y ceros y hacer operaciones con unos y ceros. ¿Sí? Esta es la primera compuerta, la NOT. ¿Qué hace la compuerta NOT? Bueno, invierte el valor. ¿Sí? Si yo acá le pongo 5 voltios, de este lado sale 0 voltios. Si le pongo 0 voltios de este lado sale 5 voltios. ¿Sí? Es decir, a ver si puedo escribir con esto. Ah, no voy a tener que hacerlo con el otro. Es que se me puso lo opuesto. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Cómo funciona? Imagínense que esto es una variable. A ver si puedo escribir en este, no me acuerdo. Si no, lo tengo que pasar al otro. Bueno, ya lo voy a ver. Esto es un diagrama de operación, ¿sí? Imagínense que yo en el tiempo 0 tengo 0 voltios en la compuerta, ¿sí? En esta entrada de la compuerta. En el tiempo 1 cambio ese 0 por un 1. ¿Sí? Acuérdense que el 0 era 0 voltios y el 1 era algo parecido a 5 voltios. En ese momento en que lo cambio, mi compuerta responde, ¿sí? Cuando yo estaba en el tiempo 0 al tiempo 1, yo estaba entrando 0 voltios y estaba saliendo 5 voltios por la salida. Cuando yo pasé de 0 a 1, tengo 5 voltios en la entrada, con lo cual mi compuerta invirtió eso y tengo 0 voltios, ¿sí? Obviamente cuando vuelvo a cambiar, vuelve a subir y vuelvo a tener 5 voltios en la entrada, en la salida cuando tengo 0 voltios en la entrada, ¿sí? Invierte, nada más que eso. La expresión lógica es X, donde si X es la salida, es igual a A negado. Fíjense que tiene ese palito arriba la A. Eso quiere decir A negado, que está negando la entrada. ¿Sí? Porque una compuerta negadora. ¿Dudas con esto? Sería como un switch, una cosa así. Sí, bueno, una negadora, ¿sí? Invierte el estado lógico. ¿Para qué me sirve esto? Ya lo vamos a ver, porque esto forma parte de los circuitos que vamos a ir haciendo. Nosotros con estas compuertas que vamos a ver ahora, las vamos a encontrar problemas que podemos solucionar con esto. Y para solucionar esos problemas vamos a necesitar diferente cantidad de compuertas, y esas compuertas nos van a ayudar a resolver el problema. ¿Sí? En un ratito vamos a ver un ejemplo bien claro de cómo funciona esto o de qué se puede hacer. Físicamente, bueno, esto. ¿Sí? Viene un chip con 7 patitas por lado, en donde adentro tengo 6 negadoras. ¿Sí? Esto es como tradicionalmente se trabajaba con las compuertas negadas, con las compuertas, ¿no? Uno iba, compraba un chip de compuertas NOT, un chip de compuertas AND, un chip de compuertas lo que sea, y lo interconectaba. Evidentemente esto ya tiene sus años, ¿no? Si alguno fue a escuela técnica, seguramente le hicieron hacer estas cosas, ¿o no?
¿Alguno trabajan con compuertas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y te hicieron hacer esto? Ir a comprar. ¿Sos de acá, Pablo, o no? No soy de Concordia, Entre Ríos, pero hice una tecnicatura a distancia en Buenos Bien. Aires. Y sí, estudié, vi esa tecnología vieja, por decirlo, y había que unir compuerta con compuerta. Y bueno, ya eso quedó en el olvido radicalmente, porque algunas se siguen usando todavía, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, la compuerta se sigue utilizando. Sí, es lo que yo le decía el día de hoy. Si ustedes quieren trabajar en, no sé, en Tesla para desarrollar el piloto automático de Tesla, o si quieren trabajar en satélite o quieren trabajar en cosas por el estilo, necesitan seguir usando este tipo de tecnología. Con la diferencia que no van a comprar un chip al centro y le ponen unos cablecitos entre sí, sino que se trabaja con otro tipo de tecnología que, bueno, para hacer pruebas se llama, por ejemplo, FPGA, que las FPGA son, sí, como electrónica programable, ¿sí? Yo puedo conectar un chip y programar estas conexiones. Adentro tienen diferentes compuertas, diferentes unidades, y yo puedo programar cómo se conectan entre sí. Entonces, en definitiva, estoy haciendo esto mismo, pero adentro de un chip. Con lo cual puedo tener millones de compuertas adentro de un solo chip y hacer el mismo circuito. ¿Sí? Sin tener que ir al centro a comprar estas compuertas que quedan, que ya de por sí están obsoletas, ¿no? Lo ideal sería que nosotros trabajáramos con ese tipo de placas, ¿sí? Con placas de experimentación de FPGA. Eso sería lo más lindo, porque ahí es donde trabajaríamos con la tecnología que realmente se utiliza cuando uno quiere diseñar alguna tecnología interesante. Hay un solo problema con eso, y ya se imaginarán cuál es. Bueno, ¿Dólar? claro, dólar, ¿sí? Un kit de desarrollo simple de eso ronda los $150. Eh, no sé, pero $150 son $150, ¿sí? Eh, no sé cuánto está el dólar hoy, porque la verdad que es una locura todo, pero son unos cuantos pesos. Con la diferencia que el, las FPGA las van a usar para sistemas digitales y nunca más las van a usar. No es como el Arduino que se programa, que uno puede ir trabajando y dice, le voy a poner arriba a mi casa, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Es como que se utilizan para cosas que, muy específicas que a lo mejor no lo utilicen nunca ustedes, ¿no? Entonces, hacerlos gastar $150 para que después no lo usen, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir trabajando con los simuladores, en donde en los simuladores vamos a trabajar con compuertas, vamos a poner compuertas. Eso puede ser armar la compuerta así con esto, como estamos acá en un chip de 14 patas, o ese mismo se podría armar en una FPGA y hacerlo en un solo chip. ¿Sí? Ya después busco la FPGA y se las muestro. eh, para que vean que es parecida al Arduino en su concepto, ¿no? O sea, una plaquita que se conecta a USB y no mucho más, con entrada y salida, pero adentro cambia radicalmente. Y en vez de tener un microprocesador, tiene una FPGA. Y esa FPGA se programa con un software específico, con un lenguaje específico. ¿Sí? No se usa ni C ni ninguna de esas cosas, sino que se utiliza, se llama VHDL o Verilog o System Verilog, y, y con eso se programa la electrónica que vamos a trabajar. ¿Sí? Algo medio raro, porque estamos diciendo que vamos a programar electrónica en lugar de programar software, pero bueno, funciona. ¿Se entendió? Perdón, cómo se llama la programación, el lenguaje? Hay dos lenguajes y una evolución del lenguaje, ¿sí? VHDL es la con B corta, ¿no? Ese es uno, y si el otro es Verilog con B corta también. Listo, Entonces, gracias.
Entonces, esos lenguajes de programación están diseñados para programar, bueno, justamente estas cuestiones de electrónica de ese tipo, ¿sí? Hasta hace un tiempo se usaba muy poco y bueno, en algunas aplicaciones muy específicas, y desde hace unos años es como que está explotando eso y se está utilizando para todo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá y lo que nosotros vamos a trabajar acá es lo que se usa hoy por hoy, ¿sí? Nos va a faltar la aplicación en la vida real porque nos va a faltar el kit de $150, ¿no? Pero bueno, lo vamos a suplir haciendo algunas cuestiones de lógica digital con el Arduino. ¿Sí estamos? Sí, sí. Bien, genial. La siguiente compuerta es una compuerta OR, ¿sí? El compuerta OR puede tener 2 o más entradas y es una suma lógica, ¿sí? Hace una suma lógica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que ya empezamos a ver algo que se llama tabla de verdad. La tabla de verdad me muestra entradas y salidas. Entonces, la combinación de las entradas me va a dar una salida, ¿sí? Fíjense que si la entrada A está en 0 y la entrada B está en 0, la salida X va a estar en 0. Si la entrada A está en 0 y la entrada B está en 1, la salida X va a estar en 1. ¿Sí? Cualquiera de las dos entradas que esté en 1, la salida va a estar en 1. ¿Sí? Suma. Pero es una suma lógica. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 voltios acá, más 5 voltios acá, siguen siendo 5 voltios acá, no son 10 voltios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. A ver si... Ah, no lo hice. Esto sería algo parecido a un par de Profe, switch conectados en serie, en paralelo, perdón. profe, una consulta. Diga. Esa tabla, la tabla de verdad, ¿no es la tabla que se ve como conjunción, disyunción, negación y todas esas cosas? En matemáticas, por un decir. Es alguna tabla parecida. ¿Sí? Una tabla de verdad que estaba aplicada obviamente a la electrónica, pero, No, no, sí, obvio, pero me refiero, es está basada en parecida. eso, sería. Es parecida. Esperen que les voy a poner una pizarra. Entonces, una compuerta OR es una cosa así. ¿Sí? Tengo, digamos, la puedo graficar si quiero como algo así. En donde yo tengo 2 llaves, por ejemplo. ¿Sí? Unida a una lámpara. Y acá tengo mi fuente. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Esta será mi entrada A, esta será mi entrada B. Cualquiera de las dos que yo baje, ¿va a prender la lámpara o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es un sumador lógico, ¿sí? No es que si yo aprieto las dos teclas, la lámpara va a prender el doble de intensidad. ¿Estamos, no? Eso es una suma lógica. 1 más 1 es 1. Por eso es que usamos el álgebra de Boole y no usamos el álgebra común y corriente donde 1 más 1 es 2. Acá 1 más 1 es 1. ¿Sí? Sería algo así como 1 más 1 es on, digamos. O sea, No, 1 más 1 es o 1. si, En este 1 más 1. caso, el 1 representa que la lámpara se prenda, Por eso pero no on sería siempre. como Claro, positivo más positivo, positivo. exacto. Positivo, positivo es positivo. Yo acá tengo, si esto tiene 5 voltios, ¿sí? Acá tengo el 5,
Acá tengo la referencia, o sea, el 0. Y acá, ¿qué voy a tener? Si conecté alguna de estas, si esto lo bajé o esto lo bajé, acá voy a tener 5. Y acá voy a tener 0. Se va a prender mi lámpara. No importa si bajé una o bajé las dos. Eso lo vieron, ¿no? Está claro, en electrotécnico lo han trabajado, ¿no? No, no tuvimos electrotécnica. Ah, electrotécnica tiene el año que viene, pero en mecatrónica, en algún lado, ¿lo vieron esto o no? ¿Hicieron algo de circuitos o no? Sí, sí. Me van a mentir con eso, lo estamos viendo. Bueno, ¿se entendió más o menos el concepto de este? Sí, sí. Genial. Uy. Me equivoqué, botón rojo, casi cierro la sesión. Bien, entonces, tabla de verdad, en donde trabajamos con entradas y salidas, ¿sí? Donde 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. ¿Sí? Es una suma lógica. El símbolo es este. ¿Sí? Este es un símbolo del que van a ver en los planos eléctricos. Este es un comportador. Así es el diagrama de operación. ¿Sí? Fíjense. Tiene una secuencia para cada una de las patitas, como ejemplo. Digamos, obviamente que la secuencia puede ser la que nuestro circuito necesite. Y tiene una secuencia de la salida. Fíjense, ¿cómo arranca esto? A está en 0, B está en 0, ¿no? En mi tiempo 0. En el tiempo 1, A sube y B sube. Entonces, ¿qué tengo? 1 en A y 1 en B. ¿Cuál va a ser la salida X? Según mi tabla de verdad. 1 y 1, la salida es 1, ¿no? Entonces tengo 1 en X. Después fíjense que acá baja A. ¿Y qué tengo en este otro estado? Tengo 0 en A y 1 en B. Entonces, ¿qué voy a tener según mi tabla de verdad? 0 en A y 1 en B. Es esta. 1. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí. Entonces tengo el 1 acá. En el próximo estado, 0, 0. Obviamente que 0 más 0 es 0. En el otro tengo 1 y 0. Entonces, 1 más 0, 1. Y así funciona mi compuerta. Vamos más o menos, ¿no? Obviamente que tengo, la expresión lógica es una suma. La salida de X es A más B. Donde A más B donde A son las entradas, A es la entrada y B es la otra entrada, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo de 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo, puesto en formato de tabla de verdad. Acá es como lo vamos a encontrar, si vamos a comprar el integradito, en donde también tenemos un integrado de 14 patas. Fíjense que hay dos patitas que son de alimentación, ¿no? La pata 14 es BCC, que esto se conecta a 5 voltios, y la pata 7 es GND, que se conecta a 0 voltios. 0 voltios, o sea, 5 voltios, 12 voltios, 3,3 voltios, dependiendo el integrado que yo esté utilizando. Y después tengo, no sé, por ejemplo, de esta compuerta, la pata A es la 12, la pata B es la 13 y la salida es la 11. ¿Estamos, no? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien, cualquier duda, obviamente saben, ¿no? Me avisan, me frenan, me dicen. Acá tenemos otra compuerta, la compuerta AND. La compuerta AND, la salida es 1 si las dos entradas están en 1. Es una multiplicación lógica. ¿Y cómo es esto? Parecido a lo que vimos recién.
Con la diferencia de que digamos, si yo tengo la fuente de alimentación así, voy a tener la entrada A y la entrada B. Y acá voy a tener mi lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a funcionar mi lámpara? Cuando las dos estén conectadas o no. Profe, ¿tiene algo que ver que los dibujos los haya hecho en paralelo y en serie a los circuitos o no? Claro que sí, todo que ver. Porque las compuertas se comportan distintos. ¿Sí? Estos dibujos que estoy haciendo son, si se quiere, simplificación de la compuerta o tratar de demostrar funcionamiento. No es que sean llaves, porque no lo son. Pero estoy explicando la lógica de la multiplicación lógica y de la suma lógica. ¿Sí? Esto sería una multiplicación lógica. ¿Sí? Esto es la multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? Porque si esto está en 0 y esto está en 0, el resultado es 0. Si esto está en 1, que quiere decir que está abajo, y esto está en 0, el resultado sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque no circula corriente por acá. ¿Verdad? Ah, por Si eso esto, multiplicación. claro, si esto está en 0 y esto está en 1, 0 por 1, 0. Tampoco circula corriente. Que es lógico que no circule corriente, ¿no? Si tengo la llave abierta. Ahora, si las dos llaves están en 1, que lo represento como un 1, 1, ahí sí se prende la salida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Este es el AND. Y el OR, dijimos que era eso así, eso así, y algo así, ¿no? Entonces, tienen que ver cambiar color. No se ve, profe. ¿Qué cosa no se ve? Ah, no, sí, sí, disculpe. Vos no te ves, vos te ves en naranja. Sos Diego, ¿no? El que dijo recién no se veía. No, 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 sí, sí. Ah. A, No, B. no, no, yo no soy otro. Ah, bueno. No pasa nada. Diego está en un cuadrado naranja, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo A vale 0 y B vale 0, la corriente no circula, así que esto está apagado, está en 0. Si A vale 1 y B vale 0, ¿qué quiere decir? Que 1 quiere decir que yo esta llave la bajé, ¿no? Entonces la corriente circula así por este lado. Entonces esto, no importa que B esté abierta, porque la corriente circula, así que esto se prende. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Si A vale 0 y B vale 1, la corriente circula por B, entonces no importa que A esté apagado, esto se prende. Y si A vale 1 y B vale 1, la corriente circula por los dos lados y esto se sigue prendiendo. Entonces esto es una suma lógica. ¿Sí? No es que las compuertas funcionen así. Estoy demostrando cómo es una suma lógica y cómo es una multiplicación lógica. Para que se entienda, nada más. ¿Sí? La compuerta adentro tiene transistores que hacen algo parecido, pero no es así. No hay llave de por medio, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. ¿Dudas? Listo. No. Sigamos entonces.
El símbolo, bueno, esta es la tabla que estoy construyendo recién. El símbolo, fíjense que el símbolo de la OR era este, ¿no? El símbolo de la AND es este. Hay alguna diferencia, ¿sí? Esto es plano, esto recto, así. ¿Sí? Son símbolos diferentes. Tengan en cuenta cuando grafiquen que los símbolos se entiendan, porque si no se entienden, son compuertas distintas, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Y bueno, parecido a lo que vimos en la OR, solamente que cumpliendo con la tabla de verdad de la AND. Fíjense, el primero es A están los tres en 0, o sea, A está en 0, B en 0, X está en 0, ¿no? Porque 0 por 0, 0. Acá A está en 1, B está en 1. 1 por 1, 1. La salida está en 1. A está en 0, B está en 1. 0 por 1, 0. Después vuelvo a estar en 1, A. Entonces 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Y 0 por 0 por 0, 0 por 0, 0. ¿Sí? Así funciona esto. ¿Dudas? Genial. Obviamente que la expresión lógica es A por B o AB. ¿Sí? Entonces, de esa forma, tenemos esta tabla. ¿Sí? No tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. De vuelta, si yo lo quiero recomprar, voy a encontrarme un chip con estas compuertitas en donde yo tengo las compuertas AND en cada una de los trabajos. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. ¿La AND? Bien. Otra compuerta, la NOR. La NOR no es más que dos compuertas, una enganchada atrás de la otra, ¿sí? Es una compuerta OR a la cual a la salida le ponen una negadora. Entonces queda una NOR, ¿sí? Que es una... ¿Qué es lo que va a hacer la compuerta NOR? Va a invertir lo que decía la OR. ¿Se acuerdan lo que hacía la NOT? La NOT invertía. ¿Y se acuerdan lo que hacía la OR? Sumaba. Entonces obviamente voy a tener la suma y después la de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciéndoles? Ujú. Sí, sí. Entonces, fíjense que... ¿Si lo tenía? No. Bueno, ya lo vamos a buscar. Si yo tengo 0 y 0, 0 más 0, 0. Pero como tengo una NOT a la salida, el 0 se me transforma en un 1. ¿Sí? Que 0 más 0 lo tengo acá. 0, 0, la salida acá es un 0. ¿Sí? Pasa por la NOT y acá me queda un 1 en X. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien, Perfecto. genial. Entonces, acá voy a tener lo mismo. 0 más 1. Entonces, ¿Cómo? es como invertir los valores de la tabla de verdad, o sea, los valores finales. Claro. ¿Por qué? Porque voy a pasar por otra compuerta más. Porque yo tengo la Mm. compuerta OR y después tengo la compuerta NOT. Entonces, 0 más 1 es 1. Pero como después, eso sería si solamente tengo la OR, ¿no? Pero después tengo la NOT. Entonces va a ser 0 más 1, 1. Ahí tengo un 1. A la entrada de la NOT. ¿Pero qué tengo a la salida de la NOT? Si la NOT lo da vuelta. Un 0. ¿Sí? 1 más 0, 1, invertido 0. 1 más 1, 1, invertido 0. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Todos entendieron? Porque lo tengo a Francisco y a Diego por ahí que me dan un feedback, pero el resto no sé si lo entendió. Sí, sí.
Bien, Sí, genial. profe. Excelente. ¿Cómo funciona? Y bueno, igual que siempre, ¿no? 0 y 0, 1. 1 y 0, 0. 0 y 0, 1. 0, 1, 0. 0, 0, 1. 1, 0, 0. ¿Sí? Ahí está la NOR. Y si hay una NOR, bueno, acá hay una NAND equivalente, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta sería como la tabla de verdad, ¿no? Esto es lo que teníamos con la NOR. Con la OR, perdón, ¿sí? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1. Pero la NOT, a la salida, ¿qué es lo que hace? Niega, fíjense esa línea ahí arriba. Entonces niego el resultado que tengo. ¿Sí? La negación hace que le tenga que poner la raya de acá arriba, que significa que esto es negado. Entonces 0 negado, 1. 1 negado es 0. 1 negado es 0 y 1 negado es 0. ¿Se entendió lo que le acabo de decir en esta tablita? Sí. Sí, profe. Bien, excelente. Obviamente que viene un integrado en donde tengo 4 de estas compuertas adentro. ¿Sí? Y de vuelta, alimentación, porque estas compuertas necesitan alimentación, así que tengo GND y 5 voltios, lo alimento y después puedo trabajar con estas compuertas. Y si hay una NOR, hay una NAND. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la NAND? Bueno, lo mismo que la AND, pero con una negadora a la salida. Entonces fíjense que 0 por 0, 0, invertido 1, 0 por 1, 0, invertido 1, 1 por 0, 0, invertido 1, 1 por 1, 1, invertido 0. ¿Sí? Fíjense que tengo una AND seguida de una NOT. ¿Sí? Y me genera esto con una NAND. Fíjense que lo que cambia con la AND es este puntito al fondo. Eso dice que es una NAND. ¿Cómo funciona? Y bueno, igual que siempre. 0, 0, la salida es 1. 1 por 1 es 1, invertido 0. 0 por 1 es 0, invertido 1. 1 por 1 es 1, invertido 0. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Genial. Si yo analizo, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si yo trabajo con una NAND y veo cómo trabaja, y trabajo con una OR a la que le niego las dos entradas, en lugar de negarle la salida con una NOR, le niego las dos entradas, es equivalente, las podría reemplazar. Pero esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y la expresión lógica es lo que estamos charlando, ¿no? La salida X es A por B negada. Acuérdense siempre de que esta línea de acá dice que está negada la salida, ¿no? Entonces es 0 por 0 es 0, o sea, 0 por 0 negado es 0 negado, 0 por 1 negado es 0 negado, 0 por 1 negado es 0 negado, 1 por 1 negado es 1 negado. Entonces cuando niego esto, el 0 negado es 1, el 0 negado es 1, el 0 negado es 1, el 1 negado es 0. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Genial. También tengo integradito que voy, los compro y tengo una NAND. Y acá viene la XOR. La XOR es un poco más, si se quiere, complicada de explicar, porque no le puedo poner no puedo armar un circuito con llavecitas para explicarlo, ¿no? Porque la salida es 1, siempre y cuando una y solo una de las entradas sea 1. ¿Sí? Fíjense cómo es la XOR. 0, 0, la salida es 0. 0, 1, la salida es 1. 1, 0, la salida es 1. Ahora, si están las dos en 1, la salida es 0. Una OR exclusiva.
¿Sí? Una sola me habilita. Si habilito las dos, se me pone en 0 la salida. ¿Sí? Sí, sí. Ahí está la OR exclusiva, ese simbolito, ¿sí? La OR con una línea más. En vez de ser las patitas hasta el fondo, como es la OR, acá tiene un borde más. Y hasta acá son las compuertas, no hay muchas más vueltas con las compuertas. ¿Va a haber ejercicios de compuertas o algo así? Más vale. Pero Me primero imagino. vamos a tener que entender para qué sirven. Porque hasta ahora vimos cómo funcionan, nada más. ¿O no? Entonces, vamos con esto. Es un circuito de compuertas. ¿Sí? ¿Qué hace esto? No sé, no me acuerdo. Pero no importa. No era lo importante. Era cómo trabaja esto. Lo que sí podemos hacer acá es... denme un segundo que esto lo voy a copiar. Denme un segundo. Eh, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Entonces, ¿están viendo ahí el recorte de Windows? Sí. Sí, sí. Esperen que esto me están dando solamente en una pantalla. Denme un segundo. Que vamos a hacer otra cosa. Porque la tableta está digitalizadora, tiene alguna historia con el Windows. Y hay veces que me se arregla. Ahí. Bueno, ahora sí. Y me quedo muy arriba que no puedo trabajarlo. Bueno, entonces nosotros dijimos que qué es lo que ha sido la AND. Fíjense que acá tengo esta, es una AND de 3 entradas, ¿o no? ¿Me siguen? Sí. ¿Y la AND qué hacía? Multiplicaba. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué tengo acá a la salida? En expresión lógica. A por B por C, ¿o no? Sí. Sí. Bien. Ahora esta otra. ¿Qué es lo que tengo a la salida? ¿Qué compuerta es? Por Una OR. ¿Y qué hacía la OR? suma. Suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá a la salida? A más B más C. A más B. ¿Por qué Más más B. C? No más Si B. no tengo Sí. C acá. ¿Sí? Esta otra, ¿qué es lo que hace? Negaba. Negaba. ¿Y entonces qué tengo a la salida? Menos C. C negado. C Negado. Bueno. negado. Acuérdense que el negado es con la barrita arriba. Bueno, ¿y ahora qué tengo en esta otra? ¿Qué compuerta B es? más C negado. ¿No? B por C, digo, perdón. Claro. Es B por C negado. O C negado por B, no cambia. Eso ya lo vamos a ver más adelante en las propiedades que no cambia. Pero sería C negado Por B. por B. ¿Sí?
¿Y esta otra de acá qué es? Esta. A más C. Or. ¿Es or, puede ser? No tiene puntito. Not or. Claro, tiene el puntito, es una NOR. Entonces, ¿qué tengo a la salida acá? A más B, como si fuese la OR, pero después lo tengo que negar. Así. ¿Sí? ¿No C. es A más C, profe? ¿Cómo? No A más es C, A sí, más sí, sí, C. perdón. Es A más C. Negado. ¿Estamos bien? Mm, Sí. Entonces, esto otro, ¿qué va a hacer acá? La U4, esta. Y va, ¿qué compuerta es? NAND. Una NAND, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener acá? A por B, por C, por A más B. ¿Sí? Y como es una NAND, está negado, así que esto es negado. ¿Sí? ah, Y en esta otra, ¿qué voy a tener? C negado por B más A más C negado. ¿Sí? Y entonces X, ¿a qué va a ser igual? A esto más esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esa es la resolución de mi circuito. Entonces, ¿qué puede valer A, B y C? 0 y 1. Y uno y 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? No sé. A, B, C y X. ¿Sí? ¿Cómo varía esto? Pueden ser los tres ceros, pueden ser estos dos ceros, este 1, esto puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegue a los tres unos. Y eso hace que mi salida corresponda a esta ecuación. Mm, ¿Sí? Por ejemplo, en el primero, ¿sí? A por B por C, donde las tres entradas están en 0. ¿Qué voy a tener acá? 0 más 0 es 0. Por 0 por 0 por 0 es 0. Pero todo eso negado es 1. Entonces, este paréntesis va a ser un 1. Más, no me importa lo que sea, porque si es más 0 es un 1, y si es más un 1 también es un 1. Así que acá va a tener un 1. ¿Se entendió? Sí. Cuando mis tres entradas estén en 0, voy a tener un 1 en la salida. Y así podría ir revisándolo con todo. Todos los posibles estados de las entradas. ¿Se entendió? sí. De lujo. Cortamos esto y volvemos acá. ¿Podría poner de vuelta o ya le eliminó la imagen esa? ¿No? Acá. Un segundito lo saco una screenshot. Queda en el video, ¿no? Igual. Ya está. Y ahora lo vamos a tratar con un problema. ¿Sí? ¿Por qué un problema? Y porque nosotros lo estamos haciendo todo esto para resolver problemas. Uno de los problemas, nada, típico del mundo, es algo que se llama lógica 2 de 3. ¿Sí? Triple redundancia. ¿Sí? Es como si yo tengo, nada, el sensor de incendio de un motor de un avión. ¿Sí? Yo no puedo tener un solo sensor. ¿Por qué no puedo tener un solo sensor? Porque si falla y dice que se está prendiendo fuego y no tiene nada que ver. Claro, o peor, si falla y, no se, y se está prendiendo fuego el motor y el sensor está fallado y no anda. ¿Sí?
Entonces no me entero que se está prendiendo fuego. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Armar una lógica 2 de 3 en donde lo que digan dos sensores es la verdad. ¿Sí? Si dos sensores dicen que se está prendiendo fuego, se está prendiendo fuego. Si dos sensores dicen que no se está prendiendo fuego, no se está prendiendo fuego. ¿Sí? Bajo la posibilidad de falla, algo así como en un 95%. Entonces, tengo tres sensores y una sola salida. Tengo que implementar una lógica para que se prenda la sirenita esta cuando, ¿qué pase? Y cuando dos sensores estén en uno. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí. Bien. Entonces, no puedo escribir en este, me parece, ¿no? No, no me deja escribir esto. A ver. No, no me deja. Tengo que sacar el screenshot. Así está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si el sensor A me dice que no hay fuego, el sensor B me dice que no hay fuego, el sensor C me dice que no hay fuego, claramente no hay fuego, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Está bien. Acá, si voy a seguir estrictamente mi lógica, tampoco hay fuego. Capaz que mire por la ventana igual por la duda, pero no se debería prender la alarma. Acá sí, acá no, acá sí, y acá sí, y bueno, y acá ya tenemos que Seguro que hay fuego. abrir el paracaídas. ¿Sí? Así, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿esto cómo lo paso a un circuito? Espera, que esta cosa deje de andar. Me quedó atrapado el mouse ahí. Pero. Bueno, vamos a seguir con esto. Si yo quiero que mis tres salidas sean cero, que si yo tengo tres, o sea, lo que debería hacer yo es generar un circuito para que aparezcan estos uno acá, ¿no? Para que cuando pase algo de esto, mi sistema me genere un 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 1 va a hacer que se me dispare el sistema de alarma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este 1 me genere una alarma, ¿cómo hago para que me genere una alarma este 1? ¿Sí? Tengo que poner una AND de 3 entradas en donde una entrada sea A negado, otra entrada sea B y otra entrada sea C. ¿Por qué? Porque A negado es 0, A es 0. Si la niego es 1. Entonces me va a dar 1 por 1 por 1 y el resultado va a ser un 1 a la salida, ¿o no? ¿Se entiende? Sí. Si quiero hacer este 1,
este estado, digamos, tengo que hacerlo algo parecido. Nada más que con A, B negado y C. Esto es B negado, ¿no? Entonces, cuando A esté en 1, B esté en 0 y C esté en 1, acá voy a tener un 1. Voy a tener que hacer lo mismo con este otro. Voy a tener que poner otra AND. De 3 entradas, en donde tenga A, B y C negado. ¿Sí? Y este otro de acá es A, B y C. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Y Tiene que cualquiera ser, de... Y tiene que cualquiera ser de... sí o sí AND. Podríamos hacerlo con NOR. O sea, pero es más complejo. Vamos a arrancar con AND. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si estoy en este estado, por ejemplo? ¿Qué sé yo? En este. ¿Sí? 1, 0, 0. No se me tiene que prender la alarma. Entonces, en este, ¿qué va a pasar? 1, 0, 0. Como tengo B y C en 0, no se va a prender en la primera AND. La segunda, 1, 0. Como es 0, B está negado, así que se va a transformar en 1, pero C está en 0, así que me va a quedar en 0 la salida de la segunda AND. En la tercera AND, tengo A en 1, así que se va a prender, acá tengo un 1, pero B está en 0, con lo cual ya va a ser 1 por 0, así que esto también va a ser 0. Y en la última voy a tener 1 por 0 por 0, así que también va a ser 0. ¿Sí? La idea es que solamente me genere un 1 en el caso que yo lo estoy programando. En este caso, en este, en este y en este. En ningún otro me tiene que generar un 1, porque si no estaría andando mal mi sistema, ¿o no? ¿Sí? Y evidentemente, cualquiera de estos podría disparar la alarma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumarlos. Pongo una OR y lo sumo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos que venga un 1, acá me va a disparar mi alarma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, este sería el circuito un poco más prolijo. ¿Sí? En donde yo tengo mis 3 entradas, ¿sí? A, B y C, mis 3 sensores, mi salida, que es lo mismo que acabamos de pensar, y estoy haciendo que el primero sea, fíjense que acá viene A, lo paso por una negadora, A negado, B y C. Acá tengo B, que viene así, entonces acá tengo, en el segundo tengo A, que viene derecho, B negado y C. En el tercero tengo A, B y C negado, y en el cuarto tengo A, B y C. Todo eso entra en una OR de 4 entradas y eso va a una alarma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Eso en el caso de los que la salida está como uno, ¿no? Los casos de todos los casos. No entendí. Hay sistema
digamos, el sistema completo, Sí. hecho para todas las salidas, ¿no? Para las ceros y unos, las que da como resultado ceros y uno, digo. Claro, lo que pasa es que yo lo único que necesito es hacer foco en las que dan 1. Sí. Entonces, por eso armo la electrónica para las que dan 1, porque las que dan 0 no se van a aprender nunca. Necesito la electrónica para las que dan 1. Ah, por eso es, por eso es. Entiendo. Entonces, lo que sí tengo que asegurarme es que solamente se prendan para los casos en los que se tiene que prender. Si yo en lugar de ponerle acá en vez de ponerle AND, le pongo, no sé, OR, ¿qué va a pasar? Se van a prender todo el tiempo. Entonces la alarma va a estar todo el tiempo dando vueltas, salvo en el caso de que los 3 sensores estén en 0. Imagínense que yo acá en lugar de ponerle AND, le pongo OR. En el primer caso, que los 3 estén en 0, no se va a prender. Pero después en el resto, cuando empiecen a ver un 1 en algún lado, como es, donde haya un 1, se prende. ¿Sí? Esa era más o menos mi pregunta, digamos, si modificaba todo el sistema, todo el... Claro, porque esto es una Son AND, digamos, multiplicación. no. Exacto. Como son AND, no modifica el resto. Exacto, ¿por qué? Porque cuando yo estoy en otro caso, por ejemplo este, ¿no? El 0, 1, 0. Si yo voy a la primera, si yo voy a la primera AND, yo estoy en en el 0, 1, 0. Si yo voy a la primera, 0 lo invierto, así que en la primera pata tengo un 1. En la segunda pata está conectado a B, tengo otro 1. Y en la tercera pata está conectado a C derecho, y C está en 0. Entonces voy a tener 1 por 1 por 0. La salida C es 0. ¿Sí? No se me prendió esa AND en el caso en el 0, 1, 0. ¿Sí? Es 0 esta AND. No tengo el proteo instalado en esta porque la acabo de reiniciar, de reinstalar la máquina, pero ya la clase que viene lo voy a tener instalado, me olvidé de instalarlo, para hacer las pruebas que estamos haciendo. Ya lo voy a instalar para la próxima clase. ¿Sí? Entonces, en el segundo caso, también, si yo tengo 0, 1, 0, en la segunda AND, ¿sí? 0 viene por acá, o sea, la A está en 0, y esto está conectado a A, entonces ya es 0, por cualquier cosa es 0, tampoco se va a prender esta. Entonces, la primera pata de la OR esta es 0, la segunda pata es 0. Vamos a la tercera AND, ¿sí? También está conectado a A, y A es 0, así que ya 0 por, no importa lo que venga acá, va a ser 0 por lo que sea es 0, así que la tercera pata de la OR también es 0. Y la última también está conectada a A, ¿no? Y A es 0, así que es 0 por lo que sea, también es 0. ¿Sí? Entonces, comprobamos que en este caso, en el 0, 1, 0, todas las entradas de la OR son 0. Entonces la salida también es 0. Ujú. Únicamente se prende para los casos en los que yo tengo el 1 puesto acá, que es lo que yo necesito hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Dudas? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a entender un poco del álgebra atrás de esto. ¿Para qué? Porque si nosotros analizamos y aplicamos algunos teoremas y algunas simplificaciones, lo que podemos hacer es simplificar el circuito, ¿sí? Es decir, yo acá tengo un circuito que, si analizamos a ver si puedo escribir con esto. No, no quiero anotar nada. Vamos a poner un... denme un segundo. Ah, ya sé qué es. Más fácil.
Si yo quiero escribir la ecuación final de esto, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo me queda la salida de esto? 4 términos con 4 and, ¿no? Entonces, va a ser anegado. Le vamos a poner... entonces, ¿qué? Vamos a poner negado a, ¿sí? Por. ¿Qué tengo en el segundo? ¿Sí? Fíjense que tengo A negado, B y C, ¿o no? Por B, por C. Más. En este otro que tengo A, B negado, A por negado B, por C. ¿Sí? Más A por B por negado C. ¿Sí? Que es la tercera. Más A por B por C. ¿Sí? Esto es igual a, si quieren, X. ¿Está bien? Sí. Entonces, esta ecuación nos da esta salida. Vamos a ver que con el álgebra de Boole, los diagramas de Carnot y un montón de cosas, y este es un ejemplo, si se quiere, simple, ¿no? Fácil de lo que hay que hacer. Pero ya nos están quedando 4 compuertas, 4 AND, de 3 entradas, más una OR grande, más 3 negadoras, ¿sí? Nos está quedando una cantidad importante de compuertas. Vamos a ver que con el diagrama de Carnot, el álgebra de Boole y distintos teoremas, podemos simplificar esto sin que modifique el funcionamiento del circuito. ¿Sí? Es decir, simplificarlo matemáticamente para que cuando nosotros implementemos el circuito funcione exactamente de la misma manera, se prendan los unos exactamente donde se tienen que prender, pero con menos cantidad de compuertas. Eso es lo que vamos a aprender la semana que viene con el álgebra de Boole y demás. ¿Estamos menos claros? Sí, profe, tengo una consulta. ¿A Diga. negado puede tomar cualquier valor, tanto como 1 como 0? A puede tomar 0 o 1. A negado es Ajá, esa A pasada por un negador. bien. Por eso siempre vamos a necesitar una tablita, por así decirlo, para Claro, saber bien los valores. para entender qué es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a trabajar todo el semestre con esto, ¿sí? Así que no entren en pánico si les quedó alguna duda, porque lo vamos a seguir trabajando. Por la primera clase estamos bien. A partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con ejercicios después de esto. Así que ahí vamos a hacer mitad de la clase teórica como hicimos hoy y mitad de la clase práctica con ejercicio a partir de lo que aprendamos la semana que viene, ¿sí? De cómo hacerse estas simplificaciones. ¿Estamos claros? ¿Se nos Sí. entendió? Sí, sí. ¿Dudas al respecto? Buenísimo. Una pregunta, Diga. ese apunte que estaba mostrando usted o una presentación. Sí, esta es una presentación. Ah, ok. La pongo en el Classroom. Ok, gracias. ¿Sí? Pongo la presentación en el Classroom y el video lo subo a YouTube. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, excelente por hoy. Ya la semana que viene la clase va a ser más larga porque vamos a retomar vamos a seguir con el profe Fede haciendo ejercicios. Pero por ser la primera clase, por ser el lunes y por ser el retorno, me parece que está muy bien. Profe ya abrió un Classroom o algo así. Sí, puse la dirección puse el link en el grupo.
Fíjense que En en el el grupo, grupo donde subió el link para entrar acá. claro, abajo de ese link está el Classroom. A ver. Ah, es que estoy en el de herramientas informáticas del 1M2. No, ya nos pasamos al sistema digital. ¿Y alguien me puede pasar el link del nuevo grupo de WhatsApp? Sí, claro que sí. Info del grupo. Ah, acá lo envió usted. Sí, yo lo envié. Ah, sí, perdón, no lo había visto. No pasa nada. Disculpe. No, está todo bien. Ahí está el link de la clase de hoy y el link para que se sumen al Classroom. Perfecto. ¿Mm? Ok, profesor, que cortamos hoy acá. No Hoy vamos a tener práctica. No, hoy cortamos acá porque todavía no saben, todavía no avanzamos con lo suficiente para que puedan hacer práctico. Una consulta se la planteo por acá, tema administrativo. Diga. Estoy en el 1M4, Sí, pero no me salió nada para clase que son los viernes a la mañana. claro, Pero ¿hacemos esta misma clase? sí, es la misma clase. Ah, ok, perfecto. Somos los mismos y hacemos lo mismo. Ok. Obviamente, no siempre igual, porque no sale nunca igual, pero... eh, lo que sí, si tienen alguna de ese tipo de cosas, insisto y volveré a insistir hasta el hartazgo, que me avisen, ¿sí? Yo no tengo problema en que cursen, dicen, no, profe, a mí los viernes se me complica, puedo cursar el NM2 en vez del M4. A mí me da exactamente lo mismo. El tema está en que si ustedes cargan las actividades en el M2 y hacen todo en el Classroom del M2, después no tienen que avisar. Cuando cerramos el semestre, profe, acuérdese que yo estoy en el M4 instalado, inscripto, y nosotros pasamos la nota en M4. Si no, se nos empiezan a hacer una locura de nombres que faltan en un lado, sobran del otro, ese tipo de cosas que hace que cometamos errores cuando pasamos las notas, ¿no? Por eso es que Ok. les pido siempre que verifiquen, porque siempre nos pasan ese tipo de cosas. Si verifican y ustedes están atentos de su situación, lo único que les pido es eso, que ustedes estén atentos de su situación, que se fijen que estén inscritos en la materia, que se fijen que estén inscritos en el M2, porque a lo mejor ustedes creen que están en el M2 y resulta que están en el M10 a la noche. Entonces yo tengo que hablar con el profe del M10 para pasarle las notas, es toda una historia. Entonces verifiquen esas cosas nomás. Verifiquen que estén bien inscritos y verifiquen que cuando les cargue la nota esté bien cargada. Ok. ¿Mm? No, le preguntaba porque no vi ningún link o no lo No, todavía no los encontré. pasé, ya ahora durante la semana los paso y hago el mismo que hice en el M2, hacerlo en el M4, de crear el Perfecto, Classroom y la reunión. perfecto. ¿Mm? Si querés sumarte al Bueno, M4, gracias. Pablo, sumate. Sí, no, me voy a quedar en el viernes nomás, por una cuestión de tiempo y horario. Pero Bueno, bueno, quería saber hoy para ordenar mi semana. sí, está perfecto. Ya hoy, mañana o pasado ya les paso el Classroom, mi grupo y todo del M4. Perfecto, gracias, ¿Mm? profe. No, por favor. Bueno, chicos, estamos por hoy. ¿Mm? Bueno, Listo. nos vemos, Eh, profe. Nos nos vemos, profe. vemos. Ah, Mañana profe. seguramente ya está esto en YouTube y todo cargado. ¿Mm? Una preguntita. Esto de los... Supe ver un documental hace un tiempo sobre microprocesadores, no, procesadores analógicos con para hacer cálculos matemáticos Ujú. con la diferencia de los digitales, digamos, Sí, en la diferencia que hay sobre el consumo de energía eléctrica que tiene uno del otro, digamos, ¿no? Por ejemplo, para hacer cálculos, actualmente se utiliza mucho placas de video, digamos, ¿no? Hacer sí, cálculos grandes, estoy hablando de cálculos grandes, digamos, ¿no? sí. Que ahora se volvía o sea, que ahora están renovando esta tecnología sobre lo analógico por el poco gasto energético que tiene, digamos, ¿no? Esto vendría a ser algo así similar, digamos, ¿no? En realidad los analógicos, hasta donde yo sé, hasta donde yo he estudiado y demás, entraron un poco en desuso porque son muy limitados en la cantidad de cosas que pueden hacer, es complicado. Lo que sí se está trabajando ahora son los cuánticos.
que lo van a escuchar por ahí, ¿no? La computación cuántica y demás. La computación cuántica se basa bueno, en física cuántica, ¿sí? Ya no se trabaja más con bits, se trabaja con qubits, ya no hay más dos estados, sino que hay probabilidades, entonces ya no hay un 0 o un 1, sino hay una probabilidad de un 0 y a la vez una probabilidad de un 1, con lo cual hace que, y ese es el riesgo y el peligro de ahora, y está todo el mundo desesperado por hacer una computadora cuántica que realmente funcione, porque es muy fácil desencriptar todo, ¿sí? Todos los que son operaciones que requieren miles de millones de cálculos se pueden hacer muy rápido con un procesador cuántico. Ujú. No hay o sea, hay procesadores cuánticos funcionando, todavía son de pocos bits. El día que ya tengan procesadores cuánticos de varios bits, hay que inventar otro nuevo sistema de encriptación de todo, porque van a entrar a todos lados, porque ya no hace falta. Si yo pongo una clave de 25 dígitos, Sí, exacto, sí. eh, Un force. claro, y trato de quebrar esa clave probando todas las combinaciones posibles, voy a estar 1 millón de años probando. Ahora, La si yo computadora eso cuántica lo hace en un segundo, sí. claro, lo hace en 4, 5, 10 milisegundos. Entonces, peligran todas las claves del planeta, básicamente. Por lo tanto, están desarrollando algoritmos que resistan ese ataque de computación cuántica. Lo que pasa es que las computadoras cuánticas son muy, muy caras de hacer, porque para que funcione una computadora cuántica requiere alto vacío y requiere temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, armar una computadora cuántica no es que lo pueda hacer un iraní en un sótano, sino que hay que gastar plata ahí, ¿no? Sí, sí. Pero, nada, China, Estados Unidos, Europa, está todo el mundo tratando de hacer su computadora cuántica que funcione para robarle los datos secretos al otro. Eso es lo que sigue, eso es lo que está. O sea, no es que se va a reemplazar la computación tradicional por la computación cuántica, sino que para algunas cosas se va a usar computación cuántica. Por ejemplo, digamos, más allá de robar clave de banco, sirve mucho para, por ejemplo, todo lo que son ensayos de cualquier tipo de cosa, ¿sí? Si yo Sí, sí, sí. quiero, por ejemplo, los Posibles medicamentos, resultados de. claro, los medicamentos ahora se ensayan mucho, entonces se simulan, ¿sí? Se simula combinaciones de distintas drogas para determinadas enfermedades. Entonces, esas simulaciones requieren muchas horas de computación. Si yo logro acceder a una computadora cuántica que haga eso, voy a poder tener medicamentos desarrollados mucho más rápido, ¿no? Sin tantas horas de simulación y sin tantas pruebas y error. Eso sería una ventaja de la computación cuántica. Así que creo que van a coexistir las dos en un futuro próximo. Todavía no. Pero bueno, fíjense, googleen un poco computación cuántica, van a ver cómo que son una locura las cosas que están pasando. Listo, profe. Eso nomás. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el lunes que viene. ¿Mm? Chao, chao. Chao, profe. Listo. Que anden bien, que Chao, nos tengan linda vemos. semana. Chao, profe, suerte. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Nos vemos.